Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En las elecciones del 2015 y en las del 2018, los hombres y las mujeres que aspiraban a ocupar algún cargo en el gobierno federal o en el local compartieron sus programas de trabajo, nos llenaron de promesas y prometieron honestidad a prueba. Y para demostrarlo, presentaron su 3 de 3. La 3 de 3 nació como una iniciativa de transparencia mexicana y el IMCO para que las y los candidatos ofrecieran claridad respecto a sus bienes, a todo lo que tienen, a conflictos de intereses y hasta declaración de impuestos. Muchos años y casas blancas después, en el proceso electoral de este año, de este 2021, las y los candidatos pues olvidaron de ofrecer su 3 de 3. Veamos el contexto. Solo 15 de las 117 personas que aspiran a gobernar alguna de las 15 entidades que renovarán mandato local el próximo 6 de junio hicieron públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. La 3 de 3 es una iniciativa ciudadana presentada en 2015 para hacer públicos los bienes, posibles conflictos de interés y la declaración de pago de impuestos de las y los funcionarios públicos y aspirantes a un cargo de elección popular. En 2016, la iniciativa llegó al legislativo y fue promulgada como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga a las y los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses. Aunque la ley no obliga a las personas candidatas a hacer pública su 3 de 3, organizaciones ciudadanas pidieron hacerlo como un ejercicio de transparencia. Según el monitoreo realizado por Transparencia Mexicana, hasta el pasado 21 de mayo, solo el 15% de quienes aspiran a una gubernatura presentaron sus declaraciones. En Nuevo León, Sonora y en Baja California, únicamente los candidatos de Morena dieron a conocer su 3 de 3. En Michoacán lo hizo el aspirante de la coalición PRI-PAN y PRD, en Querétaro el del PAN y en Tlaxcala el del PRI. En Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit y Zacatecas, ningún aspirante ha presentado su declaración. En donde más lo hicieron fue en Sinaloa, donde 4 de 8 dieron a conocer sus declaraciones. En Baja California Sur lo hicieron 2 y 3 en San Luis Potosí y en Campeche. Sobre la declaración 3 de 3 contra la violencia familiar y sexual, la organización informó que solo 5% de las 125,000 personas que aspiran a algún cargo de elección popular la presentaron. Punto y contrapunto. José Ignacio, ¿cómo ves este tema? Que por cierto hay que decir que había algunas figuras hoy muy relacionadas con la 4T, como el senador Zoé Robledo en su momento, senador del Partido de la Revolución Democrática, quien impulsó esto de la 3 de 3 y quien junto con la sociedad civil, junto con el IMCO y con Transparencia Mexicana, pues armaron el formato, la presentaron en el Senado de la República y se convirtió en ley. También por ahí estaba el jaguar, Armando Ríos Peter, que también era senador del PRD, entre otros. Y desde sociedad civil empujamos mucho este tema. Hoy parece ser que está en desuso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí debería de ser obligatorio. No cumplen con lo mínimo. Y esto es para todos los partidos. Mientras la sociedad está peligrosamente polarizada a causa de sus campañas, y discutimos en sobremesas dar votos absolutos por uno o por otro partido, los candidatos bailan, se descalifican, proponen muy poco, nos prometen aire y no son transparentes. Los partidos políticos creo que tienen que ser corresponsables de que los candidatos cumplan y también a quién postulan, porque después nos sorprendemos con casos como Cabeza de Vaca, como Bartlett, como Peña Nieto, como Durazo, como Samuel García, como Duarte y un largo etcétera, que por aquí nos falta programa para hablar de todos. Porque aunque se presente la 3 de 3, muchas se maquillan. En el intro se decía, tampoco se han presentado la 3 de 3 en contra de la violencia de género. Y por último diría que sí, que los políticos hablan mucho de atacar las causas, la corrupción, los vínculos con el narcotráfico, la violencia de género, y bueno, aquí tienen una causa, que presenten su 3 de 3 y que nos demuestren que realmente están comprometidos. Bien. ¿Cómo lo ves? ¿Qué contestas a esto, Estefanía? También para algunos, y sobre todo, digamos, viendo la distancia, cuando se aprueba la 3 de 3, los primeros ejercicios eran bastante malos. Las personas candidatas pues mentían, no ponían todo, y luego se iba dando uno cuenta, en efecto, ya que estaban en el poder y haciendo su primera declaración oficial, ya digamos, de conflicto de interés de bienes y fiscal, pues que había mentido en la 3 de 3 sin ninguna consecuencia, ¿no? El formato se fue puliendo, pero hoy sí parece como que ha perdido empuje. ¿Qué hacer? ¿Está bien? ¿Tú la ves como una buena iniciativa o de plano pues habría que confiar en la honestidad de la persona candidata que busca un cargo de elección popular y que te promete que solamente tiene una en lugar de 20?
Para mí la 3 de 3 siempre me pareció una suerte de simulación por parte de los candidatos, porque efectivamente podríamos pensar que a lo mejor Cabeza de Vaca tuvo una 3 de 3, a lo mejor alguno de los Duartes hizo una 3 de 3 y así un montón de otros, personajes corruptos que gobiernen que sean gobernantes o gobernadores o representantes populares que hayan hecho su 3 de 3 en ese momento, sí, incluso Tapia Marlet, pero el tema es que yo creo que hablar de que algo sea obligatorio tendría que implicar que tuviera mecanismos en los que se pueda verificar la información y que también al mismo tiempo proteja los datos y la información privada. Otra de las quejas que se hizo de la 3 de 3 era esta información pública que estaba ahí y que todo el mundo podía acceder, y que en un país con tanta inseguridad pues creo que es complicado tener todos estos datos ahí. Que sea obligatoria implica pulirla en todos estos sentidos, y eso tendría que ser en el momento en el que te inscribes para ser candidato o candidata a algo. Y esa 3 de 3, sumando la 3 de 3 que también debería ser obligatoria, que es ni deudores alimenticios, ni personas que tengan alguna denuncia de violencia doméstica o violencia sexual, y ni personas que hayan sido acusadas de abuso sexual o de acoso sexual. Eso para mí tiene que ser obligatorio en el momento en el que te inscribes. Y eso tiene que ser ante una institución, ante el Estado, que pueda garantizar tus derechos, tu seguridad en tus datos, pero que también pueda garantizar que va a verificar la información que tú pusiste ahí y que firmaste, porque puede haber una 3 de 3, una 10 de 10, una 15 de 15, y eso no va a impedir que tengamos candidatos y candidatas corruptas, o representantes y representantes corruptas. Para mí tiene que ser obligatorio, pero eso implicaría pulirla, porque hoy es verdad que ha perdido fuerza, porque también ha perdido esta accesibilidad que se tenía a la 3 de 3. Ya es un formato viejo, no está actualizado. Yo veía hoy en la mañana que unos 15 estados no tienen plataforma de 3 de 3, más o menos como 15, 16 estados no tienen plataforma, sí, y no está accesible para eso. Entonces, claro, el tema es que hablemos de una 3 de 3 que sirva de verdad, porque el tema de cuántas propiedades se tiene y cuánto dinero se tiene, sí, tendría que ser una obligación de todos los candidatos y candidatas. De acuerdo. ¿Coincides con esta lectura, Aurora? En efecto, toda iniciativa, toda política es perfectible. Desecharla, tirarla a la basura, no. Y yo sí creo que debería haber una sanción para las personas candidatas que en este proceso electoral no la han presentado, y que se revisara las de los que sí la han presentado. Solamente 15 de 117, menos del 20% de todas las candidaturas a gobernadoras y gobernadores, pues no han cumplido. Sí, o sea, coincido con lo que se ha dicho en la mesa, en que debería de ser una iniciativa obligatoria, y creo que es una iniciativa necesaria, y que también nos habla de ese compromiso que hay por parte de todos los partidos políticos, las y los candidatos, de cada uno de ellos, con la transparencia, con la rendición de cuentas, que es la finalidad de esta 3 de 3. Pero también nos habla de la necesidad de que haya un costo político para que se pueda ver cumplida y realizada esta iniciativa. Y también lo llevo al plano de la 3 de 3 contra la violencia, que al final de cuentas, pues sí, se hizo la firma de este convenio de los partidos políticos en el INE, etcétera, pero no se ha cumplido. Y entonces han tenido que llegar iniciativas como la Observatoria Ciudadana, todas haciendo las antiboletas para entonces visibilizar a los candidatos de todos los partidos políticos que han incumplido con esta 3 de 3 contra la violencia, que es penoso revisar que sí, sin distinción de partido, hay personas candidatas que son ahorita acusados de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, que son deudores alimentarios, entre otras. Entonces, sí hay que ver aquí estos mecanismos también que vamos a generar de cómo mejoramos también desde la ciudadanía esta exigencia a los partidos políticos, y también desde las militancias partidistas, cómo les exigimos también nosotras y nosotros como militantes a nuestros partidos políticos, pues que haya mejores mecanismos para que se cumplan también con estas iniciativas, porque creo que es una responsabilidad compartida, que no podemos dejarle únicamente a las dirigencias de los partidos, sino que también implica este compromiso, pero también digamos, asumir este compromiso, por decirlo de alguna forma, subsidiario con la ciudadanía, para ver cómo unimos fuerzas en este sentido y exigimos que se cumplan. Yo creo que ambas tendrían que ser obligatorias, porque no podemos seguir teniendo los casos que hemos tenido de candidatos que nos van a representar y que, pues, al final de cuentas,
son violentadores, acosadores, No, de acuerdo, abusadores sexuales y la verdad es que eso es algo que no podemos permitir, independientemente también del tema que no podemos permitir, actos de corrupción, entre otros mecanismos que no deben de estar dentro de la palestra de lo político. Y incluso sumaría lo que menciona Aurora, Alejandro, pues el tema también de mejores controles por parte de los partidos para ver a quienes invitan de personas candidatas, muchas relacionadas con el crimen organizado, y pues también a los presidentes que luego invitan también a secretarios de Estado también que luego acaban siendo investigados por las autoridades de Estados Unidos por temas de crimen organizado, ¿no? Como Genaro García Luna. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Sí, por favor, el reclutamiento es importantísimo. Si se está colando el crimen organizado a la política es porque los partidos políticos les abren sus puertas y reciben financiamiento, y por eso hay que ser totalmente inflexibles frente a la impunidad de lavado de dinero y de delincuencia organizada, como sucede en el caso de Tamaulipas, ¿no? Ser consecuentes y rechazar la violencia política, rechacemos también las causas estructurales que originan esa violencia política. Yo no estoy a favor de que se haga obligatorio el 3 de 3, porque ya estoy viendo al Instituto Nacional Electoral pues no solamente pidiendo más miles de millones de pesos para operar el sistema, sino también negando candidaturas. Al contrario, creo, y en esto coincido con Aurora, que debe haber un costo político por no presentarlo. Y hoy los incentivos están invertidos, porque el costo político, digamos que es presentarlo, porque si solo un candidato lo presenta y el resto no, pues queda como con un grado de mayor exposición, y no estamos viendo que sea un incentivo o que los electores estén demandando activamente más allá de una causa legítima de un sector de la sociedad civil organizado. No vemos que haya una sanción por parte del electorado por no presentar la 3 de 3. Entonces me parece que hay que avanzar en el tema, sobre todo que sea un costo político, pero no generar nuevas burocracias, nuevos mecanismos para operarlo y para hacerlo obligatorio, premiar a los candidatos que la presenten, y que sí sea obligatorio, como ya lo es en el gobierno a nivel federal, que todos los funcionarios, no solamente del gobierno federal, sino también de los estatales y de los municipales, pero también de los otros poderes y también de los órganos autónomos que luego pontifican la transparencia, pero solo en la yunta del compadre, todos ellos también presenten sus declaraciones de 3 de 3, es decir, fiscal, patrimonial y de conflictos de interés. Y ahora que este tema, si tengo un poquito de tiempo para responderle a José Ignacio, me parece que el error de Valeria Moy, que se le señalaron también ya en redes sociales, es que estaba comparando peras con manzanas, porque estaba comparando cifras preliminares del primer trimestre de 2021 con cifras consolidadas del primer trimestre de 2020. Bueno, de la discusión del bloque anterior, solo para contextualizar, la discusión del bloque anterior, con los datos de Banxico, que hubo una discusión, por quien está viendo ahorita la mesa apenas, entre José Ignacio y Alejandro sobre los datos de Banxico, que pero dice Alejandro... el programa completo. Puedes ver el programa completo, por cierto. Al día siguiente se suben los videos en YouTube por segmentos y completo, y también en Spotify ya puedes seguirlo como un podcast si lo quieres bajar. José Ignacio, ¿quieres contestarle a Alejandro? Sí, se quedó en Alejandro otra vez en una información anterior, que Gerardo Esquivel fue el que se la puntualizó a Valeria, pero ya después hoy salieron nuevos datos ya publicados por Banco de México, en donde los datos no son preliminares y en donde se está viendo el primer trimestre del 2021 contra el primer trimestre del 2020, y ahí es donde vemos una caída del 45% en la directa y 35% cuando se consideran entradas y salidas. Pero independientemente de eso, mi punto era que sí se ha espantado la inversión privada, y eso es preocupante. Muy bien. Bueno, pues si quieren recuperamos el tema la semana que entra para hablar sobre inversión extranjera directa en específico, y hablamos justamente sobre estos datos del Banco de México. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de los panelistas y con la paparrucha de esta noche, así que no te vayas.